Buenos días, hermanos y amigos que nos están sintonizando este servicio de la Iglesia de Cristo en español. Hoy le traeremos un nuevo mensaje, pensando siempre en la salvación de todas las personas. El título del mensaje es Jesús es nuestra Pascua, tomado de Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 12, pero primero, antes de empezar, vamos a cantar un himno y estaremos orando por el mensaje de hoy. El himno se titula En la cruz. Vamos a estar cantando dos estrofas. 1, 2 y 3. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mezcla de mi dolor. Perdido delante me hizo luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vamos a estar orando. Bendito Dios, Señor, gracias le damos, Señor, por este primer día de la semana, Señor, donde usted nos llama, Señor, a orarlo y glorificarlo, Señor, en este día que usted ha señalado para que su iglesia, Señor, se reúna, Señor, la asamblea de Dios, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, en este estudio, Señor, que vamos a dar hoy, Padre, siempre pensando, Padre, en las almas que no te conocen, Padre, que están perdidas, Señor. Decimos que están perdidas, Señor, porque sabemos, Padre, que cuando usted venga a buscar su iglesia, Señor, debemos estar en su cuerpo, Señor, para poder partir con usted, Señor. Por eso es nuestra inmediata emergencia, Señor, Padre, de predicar su palabra, Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, Señor, cuando usted vendrá, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que nos dé el amor, Padre, la fuerza de voluntad, Padre, para continuar llevando este mensaje, Padre. Sabemos que usted ama a todas las personas, Señor, y quiere que nadie se pierda, Señor. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo esté aquí morando entre nosotros y que usted sea el que esté guiando, Señor, este mensaje, Señor. Padre, permita, Señor, que no haya ninguna palabra, Señor, que no esté o frase correspondiente con su Escritura, Señor, que todo lo que hablamos, Señor, sea conforme a lo que está escrito, Señor. En Cristo Jesús le oramos y le decimos amén. Amén. El título de este mensaje es, como decía anteriormente, Jesús es nuestra Pascua, y es tomado del libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo, estos versículos. Éxodo 2, capítulo 1, del 1 al 2, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad en toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10
de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeráis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis impresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a Egipto todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Como aquí vemos, se está hablando de la Pascua, que era el día que se refería a cuando Dios mandó una plaga para el pueblo egipcio para liberar al pueblo israelita del yugo Egipto por la esclavitud que estuvieron pasando durante más de 400 años. La Pascua era una fiesta judía que se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Debía sacrificarse un cordero para celebrar esto, pero esta era la conmemoración del sacrificio del yugo que tenían los egipcios al pueblo israelita. Había que sacrificar un cordero, había que poner sangre en los dinteles de cada puerta para cuando Jehová pasara a ejecutar el juicio para liberar a los egipcios. Dice, la palabra Pasach, que es lo que el idioma inglés traducido se quiere decir Passover, que es pasar por encima. Esta fiesta judía, o pasar por encima, o pasar por alto. Esta fiesta judía se celebraba principalmente sacrificando un cordero. Se comía el pan sin levadura, que es lo que se le llamaba en ese tiempo masá o el masat en hebreo. Y también se usaba hierbas amargas, que significaba el sufrimiento del pueblo judío. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 14, sobre estas Pascuas que se celebraba cuando Jehová mandó a liberar al pueblo egipcio, al pueblo israelita del yugo egipcio. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 14.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y cerramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel día que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se cansase hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como los hijos de os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor y desmaye cuando se respondió por él. Porque el Señor al que ama con disciplina castiga. Si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos, porque o hijo es aquel quien padre no disciplina. Aquí dice: pero si dejáis toda la disciplina, lo cual todos los participantes, entonces los bastardos son los hijos. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y benevolamos para que no obedeciéramos mucho. Mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente pocos días no disciplinaron como aquellos, pero para que nos aprovechó que participáramos de la santidad. Es verdad que en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino en tristeza, para después del fruto apacible justo a lo que en ella. Sí, aquí se está hablando precisamente sobre la disciplina, pero bueno, en lo que quería más bien referirme a lo que es la Pascua. La Pascua se realizaba cada primer mes, que fue el día que Dios señaló para que se celebrara eso, que esa era el mes de Nisan o el mes de Abib. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, dice la palabra de Dios: guardarás el mes de Abib y harás la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Es decir, el mes de Abib o el mes de Nisan era el mes que se señaló Dios para celebrar esta Pascua. Ahora, en Números 9, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, y en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Ahora, ¿qué condición había que tener para celebrar la Pascua? Había que estar purificado sin tener contacto con ningún cadáver o muertos. En Número capítulo 9, versículo 4 al 10, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo nosotros deberíamos celebrar la Pascua. Es decir, había que estar en una forma de purificación para que esta Pascua fuera aceptada por Jehová. Dice la Biblia en Números capítulo 9, versículo del 4 al 10. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que se celebrase la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 de la tarde, diciendo: conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón en aquel día, y le dijeron: aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muertos, ¿por qué seremos impedidos a ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre todos los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés y diciendo:
hablaba a los hijos de Israel diciendo, cualquiera que vosotros o de vuestros descendientes que estuviese inmundo por causa de muerto, estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Es decir, que no, había que estar en un proceso de santidad para poder celebrar esta Pascua. Es decir, que no todo el mundo la podía hacer, había que purificarse para poder celebrar de esta Pascua. Más adelante vamos a ver hoy en día cómo nosotros también o debemos, cuál es la verdadera Pascua y cómo nosotros debemos celebrar o a qué se refiere verdaderamente la Pascua. Y vamos a ver que hay una misma corriente o un mismo principio para nosotros celebrar lo que es la llamada Pascua, que no es la Pascua como realmente la celebra hoy en día o la celebraba el pueblo judío, porque esta Pascua no solamente significaba el sufrimiento del pueblo israelita, sino que se refería al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Aquí dice, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la liberación no se refería principalmente al pueblo de Israel, únicamente al pueblo de Israel, sino a toda nación hoy en día. En Hebreos 9, capítulo 22, dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, Jesús fue sacrificado por nosotros, y eso es realmente lo que la Pascua se está refiriendo al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Ahora en Mateo, en versículo 26, capítulo 2, vamos a ver lo que nos dice la Biblia en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 2, vamos a ver cómo realmente aquí se habla de la Pascua, que se hablaba aquí en el libro de Éxodo, cuando el pueblo israelita fue liberado de los egipcios. En Mateo capítulo 26, versículo 2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, aquí Jesús, en Mateo versículo 26, 27, vamos a ver cómo se relaciona esto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, versículos 16, de 17 al 24, dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua para que comáis ¿Dónde quiere que preparemos para que comáis la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, aquí en la celebración de los panes sin levadura, que es la Pascua, Jesús instituye la cena del Señor, que es la que se le está refiriendo a él mismo. En Mateo 26, versículo 26 al 29, dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo.
y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí vemos que la iglesia hoy en día no debe celebrar, por ejemplo, la Pascua como se celebraba, porque esto era específicamente para el pueblo israelita. Y no es problema de celebración, sino es conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A esto es lo que se refería aquí la Pascua. Dice la palabra en Éxodo capítulo 12, dice que el Cordero será sin defecto. El Cordero será sin defecto. Y la sangre derramada, y el pan sin levadura. ¿A qué se refiere la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Al fruto de la vid que nosotros tomamos cuando participamos de la cena del Señor. Cuando vemos aquí que dice que no lo beberé de nuevo aquel día en el reino de mi Padre. ¿A qué se refiere el pan sin levadura? El pan se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque era la levadura que significa el pecado, y Jesucristo era o es, no tuvo pecado, por eso se refiere al pan, por eso debemos tomar el pan o comer el pan sin levadura. Por eso allí también, como leímos en Éxodo, se hablaba sobre el masá, que era el pan sin levadura, que se estaba refiriendo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuándo debemos comer participar de esta cena del Señor? ¿O es cada primer día de la semana? Vemos que el mundo religioso se celebra esta tradición cada año sobre la Pascua, sobre la Pascua. Y eso precisamente únicamente era para el pueblo israelita. Y nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que maldito todo aquel que permaneciere en las obras de la ley. Es decir, que si vamos a hacer esto, vamos a estar malditos. No es que yo esté o estemos, los únicos que estemos, que entendamos esta parte de la Biblia, o que estemos con una certidumbre de que esto es así, sino que la Biblia es la que te dice toda sobre la verdad, sobre cómo nosotros debemos celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que es a través de la cena la cena del Señor, que fue la cena que Él instituyó. Por eso vemos, cuando también se habla de las hierbas amargas, se refiere también no solamente al sufrimiento del pueblo israelita, sino también al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice la palabra de Dios. Cuando Pablo hablaba de la Pascua, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuestra masa sin levadura. Cuando se habla sin levadura, vieja levadura, se está refiriendo al pecado. Dice, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Es decir, nuestra Pascua de Cristo ya fue crucificada por nosotros. Es decir, Cristo es verdadera nuestra Pascua. ¿Cuándo debemos celebrar esta Pascua? Que no se le llama Pascua, sino porque ya Jesucristo murió por nosotros. Es cada primer día de la semana, con el partimiento del pan, y donde tomamos el pan y el vino, o el vino no, y el fruto de la vid, que se refiere a la sangre de nuestro Señor de Jesucristo. El pan se refiere, sin levadura, se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue un cuerpo que nunca pecó. Ahora, no vemos ejemplos aprobados en la iglesia donde se celebre la Pascua después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en morir en la cruz por nuestro pecado. Pero sí hay ejemplos aprobados de cómo y cuándo debemos
de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor, como le decía anteriormente. Vimos que en Mateo Jesús instituye la cena, y en versículo 29 del capítulo 26 dice: no lo beberé nuevo hasta aquel día que lo beba en el reino de mi Padre. ¿Cuál es el reino de mi Padre? El reino de mi Padre es la iglesia, y aquí Jesucristo instituye su cena, la cena del Señor, o en la institución de la cena del Señor. Aquí vemos ejemplos de la iglesia cuando participa de la cena del Señor, que es cada primer día de la semana. Por eso el título de la prédica es Jesucristo en nuestra Pascua. Vamos a ver lo que nos dice la palabra sobre la cena del Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor, anunciad en memoria de mí. Así que todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, anunciar la muerte del Señor. Es decir, cuando se refiere a todas las veces que bebiere, no se refiere a solamente un día al año, sino cuando la iglesia se reúne, que es el primer día de la semana, es cuando nosotros debemos tomar la cena del Señor, que se refiere, bueno, que era anteriormente, se refería, esta Pascua se refiere a la cena del Señor. ¿Y quiénes deberían tomar la cena del Señor? Todos los que están parte del miembro de nuestro Señor Jesucristo. O sería todo el mundo, pero bueno, pero si no ha obedecido la palabra del Señor, la palabra de Dios, no puede tomar la cena del Señor, entonces no puede participar de esta conmemoración, no celebración, sino conmemoración, porque no podemos celebrar algo donde Jesucristo murió por nosotros, porque esto no es una fiesta, no se refiere ya a la fiesta de los panes sin levadura, sino se refiere al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que derramó nuestra sangre por nosotros. Ahora debemos tener una condición para poder participar de esta cena que se refiere a la cena del Señor. Es decir, debemos también examinarnos, dice la palabra de Dios, en qué condición nosotros debemos de tomar esta cena. Como en eso leíamos que uno no se podía contaminar con muertos o andar para poder participar de la Pascua. Aquí nosotros ya no se refiere a eso. Es un principio que también debemos de seguir, pero no es específicamente si nosotros debemos estar en comunión con Dios, en obediencia, para poder participar de esta cena del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 27, versículo 27 de 1 Corintios capítulo 11, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y bebe de la copa. Es decir, nosotros debemos tener una examinación para poder tomar o participar de esta cena. Pero es una bendición que ya anteriormente para lavarse uno de los pecados tenía que sacrificar siempre un animal y derramar sangre, pero ya nosotros, al ser parte del cuerpo de Jesucristo, si pecamos contra Dios, debemos examinarnos a nosotros mismos, y Dios, cada vez que si pecamos, nos arrepentimos y Dios continúa lavando nuestro pecado. No necesitamos ir nuevamente a las aguas del bautismo, no necesitamos derramar sangre de animales nuevamente, pero lo que tenemos que es ir a Dios y arrepentirnos por nuestro pecado, y Él, la sangre de Jesucristo, continúa lavando cada uno de nuestros pecados, y así estamos en comunión con Dios, y así estamos justificados para poder tomar parte o participar de esta cena
del Señor, donde que ya no es la Pascua como se decía anteriormente. Ahora, para concluir, vamos a decirle que la Pascua era, o recordarle, era para el pueblo judío, que significaba cuando fueron liberados del pueblo, de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y para nosotros significa la liberación del pecado que hizo a través del sacrificio Jesús en la cruz, cargando el pecado de la humanidad, y lo que debemos de hacer es la obediencia al Evangelio para poder participar de esta Pascua, de la cena del Señor, pero primeramente debemos estar en su iglesia en comunión con Él, porque si no estamos en comunión con Él, no podemos participar de esta cena del Señor, que se refiere aquí la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando habla solamente a los que están en el cuerpo de Jesucristo. Aunque digo solamente, pero Dios insta a todas las personas que se bauticen para perdón de pecados, para que puedan participar solamente de la cena del Señor, que esto es uno de los actos o de los elementos de adoración durante el servicio a Dios. Quiera Dios que hayan entendido este mensaje, creo que es la verdadera Pascua, que no se refiere solamente, no se debe celebrar como el mundo lo celebra, sino se celebra a través de la cena del Señor, porque la Pascua era para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que, como decía anteriormente, maldito todo aquel que permaneciera en las obras de la ley. ¿Sí? Deberíamos, y si no cumplimos todas las obras de la ley, estamos bajo maldición, y era imposible. Por eso Jesucristo se sacrificó por cada uno de nuestros pecados, porque era imposible poder cumplir todas las obras de la ley. Hay 5 cosas que debemos hacer si quieres ser parte de la iglesia que Jesucristo edificó, la única iglesia que aparece en la palabra de Dios. Que dice, pues primero debemos oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Hebreos 11, capítulo 6, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el segundo paso que debemos tener? Es tener fe, creer que Jesucristo existe. El tercer paso que debemos tener es darles a arrepentirnos para perdón de nuestros pecados. Dice, el que creyere y fuera bautizado será condenado, mas el que no creyere el que creyere y será bautizado será parte del cuerpo de Jesucristo. El que creyere y el que no creyere será condenado, dice la Biblia en Marcos 16:16. ¿Cuál es el otro paso que debemos de dar? Es confesar. Dice la Biblia en Romanos 10:10 que con el corazón se confiesa para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. El último paso, ¿cuál sería que nosotros deberíamos dar? Es el bautismo para perdón de pecados. Dice que la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro predicó allí en el Sermón del Monte, todas las personas que creyeron se bautizaron aquel mismo día. También en Hechos capítulo 8, versículo 38, cuando Felipe le estaba predicando al eunuco que no entendía el pasaje sobre Isaías, dice Isaías, dice bien puedes, y el eunuco no perdió tiempo, dice, ¿quién pide que sea bautizado? Y dice que a esa misma hora lo bautizó, ese mismo día. Dice que los dos bajaron el agua. Es decir, vemos muchos ejemplos sobre el bautizo, que debe ser no cuando alguien lo determine, sino cuando la persona que se le predica se arrepienta para perdón de pecado. El bautismo no depende del que predica, sino depende de la conciencia de la persona a que se le está predicando. Es decir, quiera que Dios que entiendan este mensaje, que lo que es a qué se refería verdaderamente la Pascua, y que nosotros, si
estamos en el cuerpo de Jesucristo, pues podemos participar de su verdadera Pascua, que es a través de la cena del Señor. Que el Señor lo bendiga a todos y que interiorice este mensaje y que quiera Dios que alguien pueda arrepentirse para perdón de pecado y poder ser añadido a la iglesia que Jesucristo edificó. Que Dios lo bendiga. Amén. Vamos ahora a estar, ¿cuál número? El himno 161 y estaremos orando por el servicio, la comunicación del Señor. Himno 161. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad Él quisiere tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si tu hijo que necio pecó, va buscando a tus pies compasión, tierno Padre Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Querido Dios, Señor, gracias, Señor, por este mensaje, Señor, sobre las Pascuas, Señor Padre. Sabemos que hay mucha confusión religiosa, Señor Padre, y estamos predicando esto, Padre, porque pues, necesitamos, Padre, orientar la fe de las personas, Señor Padre. Usted murió por cada uno de nosotros, por eso participamos, Padre, de ese gran sacrificio que usted hizo a través de la cena del Señor. Padre, pedimos, Señor, que este mensaje pueda tocar los corazones de las personas que la escucharon, Padre, y que no sabemos cuándo usted viene a buscar su iglesia, Señor Padre. Por eso incitamos, Padre, que no demoren, Padre, en aceptar a nuestro Señor Jesucristo. No de la forma solamente confesando, Señor, sino también bautizándose para perdón de pecados, para así poder lavar cada uno de nuestras rebeliones, Señor Padre. Pedimos, Señor, que usted continúe morando en este lugar, Padre, y que continuamos, Padre, predicando la palabra, Señor, sin añadir ni quitar a lo que usted dice, Señor. En Cristo Jesús, Señor, oramos y le decimos amén. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.